Soy Pino Betancourt y este es un nuevo episodio de Off the Record. Off the Record es un programa en el que queremos descubrir el lado humano de los negocios, de los empresarios, de los directivos. Queremos hablar de lo bueno y lo malo, de lo difícil, de lo interesante, lo que les inspira y de todo eso de lo que no contamos lo suficiente y para lo que nadie nos da ningún premio, ¿no? Esas noches de preocupación que todos tenemos son el tipo de cosas de las que queremos hablar en Off the Record. Hoy tenemos con nosotros a Iñaki Arrola, que debe ser un héroe para muchos, porque yo creo que tenemos muchos espectadores a los que les gustaría hacer lo que haces tú. ¿Qué tal estás? Gracias por invitarme, pero también, dentro de lo que acabas de decir, lo difícil que es, no sabes las veces que me he equivocado, ¿no? O sea que, sí, eso vamos a contar, que no es nada fácil hacer lo que tú haces. Vamos a describirlo primero. ¿Cómo explicarías a nuestros espectadores a qué te dedicas? Pues mira, explicárselo a mis hijos es difícil, porque tengo 4 hijos y cada vez que, papá, ¿qué hacen? Y siempre te dicen, invierte en empresas, pero tampoco entienden muy bien qué hacen, ¿no? O sea, básicamente lo que hago es que gestiono un fondo de capital riesgo, que lo que hacemos es buscar financiación buscar inversores para que inviertan en nuestro fondo y buscar compañías de internet de reciente creación, las cuales invertimos al principio una cantidad pequeña y luego tratamos de acompañarlas hasta venderlas y todo junto dar una rentabilidad a nuestros inversores. Bueno, ¿y de pequeño pensabas que acabarías haciendo esto? Yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer, no, qué va. Pero nada de nada, y la carrera, todo lo hice por lo que tocaba, ¿no? O sea que, ¿Qué carrera hiciste? Empresariales, pero después de suspender en junio en el colegio, todo muy mal. Sí, eras mal estudiante, o sea que se puede ser mal estudiante y luego ser un inversor de capital riesgo de éxito. Por lo menos intentarlo. ¿Y cómo fue el cambio? ¿Cómo llegaste al mundo del capital riesgo y de la inversión? O sea, yo empecé después de la carrera, como mi padre tenía su empresa y demás, pues supongo que tuve alguien a quien mirar en casa y un día, estando en su oficina, que él se dedicaba al mundo de los seguros, pues hablando de cómo se compraba el coches, pues él dijo, oye, esto que yo hago peleando día a día con los concesionarios, yo debería hacerlo. Y lo que hice antes de ser inversor fue montar mi empresa de internet, que se llamaba, bueno, sigue existiendo, se llama coches.com, y que luego con el tiempo tuvimos la suerte de poder venderla. Ah, o sea que llegaste creando tu propia empresa. Eso te da mucha credibilidad, ¿no?, con los emprendedores, porque yo tengo muchos amigos empresarios que ven a los inversores como... No, y lo entiendo, porque hay mucha gente que es muy teórica y no se da cuenta, en la línea que decías al principio, lo difícil que es esto, ¿no? Pero yo también lo que digo es que en esa época, y también ahora, he hecho tantas cosas mal, que creo que la credibilidad probablemente la ganas más con las cosas que has hecho mal que no con las cosas que has hecho bien, que a veces no se pueden ni repetir y que también hay un componente de suerte grande para poder decir, no, es que esto lo hice bien. Bien a veces es que pasaba algo en ese momento y tú estabas ahí, ¿no? Y luego empezaremos a decir las tonterías de que Picasso decía y tal, pero no, yo creo que hay un componente de suerte muy grande. Bueno, está muy bien escuchar a un inversor de capital riesgo con humildad, porque no abundan. Pues es una pena, porque todos tenemos nuestras tristezas. Y cuéntanos alguna de esas cosas que hiciste mal con tu primera empresa, porque eso también es muy interesante para nuestros espectadores, ¿no? Pues que no hice mal. Siempre dicen el decálogo de cosas que no hay que hacer, ¿no? Pues yo creo que las hice todas, ¿no? Pues mira, montamos una empresa sin tener nada de conocimiento del mundo en el que nos metíamos, ni de la parte de coches, ni de la parte de internet. Ninguno de los 4 que la empezamos inicialmente teníamos nada de conocimiento tampoco del mundo de internet. Y digo, en cuanto a programación y demás, nuestra experiencia había sido en lo normal, en publicidad, en marketing, empresarial, eso, en cosas normales un poco. Y hice negocios con familia, empezamos con muy poco dinero, no hice pacto de socios. Bueno, pues te acabo de decir 5, pero podría decir 10. Una que creo que es la que estoy más orgulloso de haberlo hecho, la que estoy menos orgulloso de haberlo hecho tan mal es haber contratado fatal. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí. Pues porque al principio, cuando no tienes dinero, quizá eres un poco más rácano, porque no se puede decir de otra manera, con los pocos dineros que tienes. Claro, los recursos que tienes son escasos. Pero no te das cuenta que al final necesitas gente mejor que tú, que cobre más que tú si es necesario, no pasa nada, y eso es al final lo que saca tu empresa, ¿no? Y eso es fácil decirlo, y eso, por ejemplo, ahora en mi rol de inversor también es fácil decírselo a la gente, claro, ¿no? Y opinar sobre lo que deben hacer en su empresa, que procuro no hacerlo, pero la realidad es que yo contraté a gente que no era la adecuada para ese lugar,
los contraté rápido, no los despedía, que también creo que hay que despedir, y bueno, y esa es otra, pero vamos, te acabo de decir 6, te podría decir 60 probablemente. Bueno, y aún así salió bien. Salió muy bien, salió muy bien. Pues mira, antes hablábamos de la suerte, ¿no? Salió muy bien por intentar las cosas, porque cosa que al principio, fíjate que yo puedo haber intentado muchas cosas, pero las cosas grandes nunca las intenté con suficiente fuerza, hasta, bueno, distintas casualidades que fueron pasando, y dos, porque a tiempo sí que reaccioné a la hora de contratar a gente mejor que yo, ¿no? Y yo creo que esas dos cosas, también en un mercado en el que cuando estás en un mercado que se expande, pues tienes también, a mal que lo hagas, y si sobrevives tienes más posibilidades de hacer cosas, pues eso hizo que al final pudimos vender la empresa a un gran banco y sale muy bien. Bueno, ¿y cuál fue tu mayor satisfacción de toda esa aventura, de tu primer emprendimiento gordo? Pues no sé si es satisfacción, pero desde luego es una cosa que me provocaba respeto a otras mañanas, es entrar a la oficina. Yo llevo a los niños pronto al cole y siempre que los he llevado pronto nunca he entrado el primero, pero en verano, que vivimos siempre fuera de Madrid y que venía todas las mañanas y vengo todas las mañanas, yo entraba súper pronto y entraba ahí a la oficina vacía y decía, pues, ¿por qué trabajan para mí? O sea, ¿qué me han visto, no? Por un lado, y yo creo que ahí había, por un lado, sorpresa de que la gente trabaje para ti, pero por otro lado, también el agrado de decir, oye, algo debemos estar haciendo bien todos juntos, no yo solo, como para que al final este sueño, pues entre todos lo hagamos, ¿no? Y yo creo que hubo un grupo humano ahí muy bueno que hizo que esto saliese bien. Que os lo pasarais bien, por lo menos, y nos lo ¿no? pasábamos muy bien. Pasase lo que pasase, os lo estabais pasando bien. Sí, es que decías antes, esto es muy difícil y además la gente no se lo pasa bien y pone por delante otras cosas y yo creo que al final lo normal es que te salga mal o por lo menos hay muchas posibilidades que te salga mal. Joder, si te sale mal, por lo menos intenta llevarlo lo mejor posible, ¿no? Claro, que merezca la pena, ¿no? Y de tu etapa, entonces, de coches.com, ya vendes eso y es cuando empiezas a decidir invertir en otras empresas. Empecé a la vez, ¿no? O sea, la historia es, yo empiezo mi empresa en el año 2003 y la vendo en el 19. Vale, pues ha sido reciente. Sí, antes del coronavirus y también es más, eso es mala suerte. Eso también fue buena suerte, sí. Y eso es una primera reflexión, ¿no? 16 años de empresa hasta conseguir venderla y fenomenal, hemos vendido muy bien y todo lo que tú quieras, pero son 16 años que la gente se piensa que esto, oye, 6 meses, pues el famoso pego el pelotazo, ¿no? Sí, o la ventana de los 3 a 5 años, que se dice tanto. Tampoco. Son eso muchos también más. Es una ficción. El tema es desde cuándo los cuenta la gente, ¿no? Sí. A lo mejor llevo 10 y digo, no, a partir de ahora 3 y 5 y dices, bueno. ¿Y por dónde iba? Entonces empiezo en el 2003, pero en el año 2009, como las cosas iban razonablemente bien por entonces, empecé a invertir en empresas de otras, con este nombre famoso que hay de los Business Angels, que significa de todo menos listo. Y entonces ahí empecé a invertir en empresas de otros, pensando que yo podía echarle una mano, que la realidad es que casi nunca puedes, pero aunque lo intentes un poco. Y en 2015, cuando todavía yo seguía teniendo la mayoría del capital de la empresa, cuando yo teóricamente era el que mandaba, lo que hice fue hacer una transición hacia alguien que hacía esto mejor y es cuando constituimos la sociedad gestora de entidades de institución colectiva y es cuando montamos el primer fondo. O sea que es relativamente reciente K-Fund. Okay. Sí. Vale. Técnicamente empecé a invertir en 2009, pero lo que es como fondo en 2015. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues mira, es lo que más me gusta y a la vez es lo más raro del trabajo. Y es que haces un montón de cosas, pero de verdad al corto plazo no lo ves, ¿no? O sea, desde fuera se ve que el trabajo de los inversores es muy fácil. La realidad es que sacar retorno a un fondo y cuando el fondo ya es de dinero, pues es muy difícil. Aunque todo el mundo piensa que estamos con nuestro puro ahí tranquilamente esperando a que vengan las oportunidades, pero hay mucha tecnología y hay muchas cosas que hay que hacer. Pero lo bueno y lo malo es que ese largo plazo de tiempo no te permite hacer muchas cosas, pero por otro lado no tienes unos resultados en el corto plazo que digas cómo voy, ¿no? Y de hecho siempre decimos un poco de broma que nuestra montaña rusa es la montaña rusa de un portafolio de compañías que tienes invertidas, en el que un día a lo mejor 4 te dan una súper buena noticia y otro día te dan
4 súper malas, y entonces puedes pasar de decir, oye, qué buen fondo tengo o qué mal fondo tengo, simplemente por noticias que te dan desde fuera y que tampoco puedes hacer, porque tú has invertido y al final invertimos en fases muy tempranas, y eso significa que tú no, que aunque puedas tratar de ayudarles en alguna cosa, la realidad es que son muchas compañías las que inviertes y desde luego no gestionamos. Son inversiones siempre en minoría y con por supuesto, altísimo riesgo en cada una de ellas. Está claro. ¿Y qué tal te llevas con el riesgo? Siempre he sido un poco consciente, me llevo muy bien. Me llevo muy bien, lo que pasa es que es una responsabilidad... Me llevo muy bien porque no lo miro. Sí y no. Por un lado es una responsabilidad el invertir dinero de otros, porque al final dices, oye, le debemos mucho a nuestros inversores que han confiado en nosotros y eso lo tenemos como una responsabilidad, pero a la vez también es un negocio en el que tú tomas pequeñas apuestas en muchas compañías que están naciendo y las vas incrementando según van avanzando las buenas y vas lamentablemente dejando morir aquellas que no van bien, ¿no? o que terminan cerrando, ¿no? Entonces nuestro negocio en cuanto al riesgo es más de cuánto dinero de más pongo en las ganadoras. Una vez que sé que muchas al principio se van a morir, no pasa nada. Es la realidad de todas las empresas y a la vez es nuestro negocio. Que es triste porque al final la gente no le hace ilusión que sus empresas se mueran, pero nosotros estamos acostumbrados a que una parte grande de nuestro portfolio no sigue. Fíjate, me hace pensar en la naturaleza, ¿no? En que sobreviven los más fuertes y que para que sobrevivan unos, otros se quedan por el camino, ¿no? Y es algo que además le dices mucho a tus empresas participadas al principio. Tú lo que le dices es, oye, para que a mí me salga bien el fondo, esto consiste en que yo ponga más dinero en las ganadoras y no ponga en las perdedoras o en las medianas. Claro. Pero a la vez ellos lo saben, ¿no? Y igual que a la hora de captar esa primera financiación, pues son conscientes que compiten con otros que a lo mejor no lo consiguen, pero luego a la hora de que les pongamos más dinero, tenemos que tengamos un retorno mayor o menor en el fondo. No es tanto por el acierto en esas primeras inversiones, sino en el acierto en poner más dinero a trabajar en las buenas. Sí, lo veo, ¿no? O sea, entras, haces una primera compra y luego empieza a andar y a los 6 meses falta dinero por aquí o sobra y ahí es donde están las decisiones difíciles de cuándo cortar. Y todas te vienen a pedir dinero, ¿no? Las buenas porque quieren crecer más, las malas porque necesitan sobrevivir. Necesito sobrevivir, ahora sí que va a funcionar y tu puesto también lamentablemente es decirles, pues tienes que ir a buscar dinero a otro lado porque yo lo que tengo que poner dinero es a las que van mejor. No es que la tuya sea mala, sino que hay otras que creo que van a ir mejor. Pero esto suena a un tipo de trabajo con mucha presión emocional, ¿no? Porque aquí es gente que está jugándoselo todo en montar un negocio y deben llorarte. ¿Te han llegado a llorar? Pues lamentablemente he visto muchas cosas tristes con esto, ¿no? No llorar para pedir dinero, pero sí que he visto situaciones muy difíciles de gente que ha perdido todo, que se ha divorciado, pero yo creo que el gran problema de eso es no saber separar, poner determinado cortafuegos en algún sitio, ¿no? Yeah. Está muy extendido frases como salir de tu zona de confort y todas esas cosas. Yo creo que es verdad, pero que tienes que esforzarte mucho. Yo he tenido mucha suerte en momentos muy tensos y muy límites, pero la realidad es que hay mucha gente que sale de esa zona de confort y arriesga determinadas cosas que no tenía que arriesgarlas y luego es cuando tiene el problema, ¿no? Entonces, ese problema es qué significa para ti la zona de confort y qué estás dispuesto a arriesgar por esa empresa, ¿no? Entonces, bueno, es que se supone que está la zona de confort, la de estrechar y luego la de pánico. Ahí es donde no hay que ir, claro, ¿no? Pero es que hay gente que la zona de confort la entiende como la zona de pánico, ¿no? Entonces, no, porque si no, parece que no soy suficientemente buen emprendedor, empresario, porque hay muchas pero es que estos me los esto. tienes que mandar a mí, Ya. No, y además... Porque a eso me dedico yo. Pero además esto lo decimos mucho, decimos, oye, que no, que si es que no pasa nada y además tampoco lo hagas por mí. Es decir, si nosotros estamos acostumbrados también a perder, es decir, que nosotros lo que queremos es que cierres y cierres bien, porque oye, no solo te pones tú en una situación de riesgo, sino a la gente que trabaja contigo. Si cierras la empresa desordenadamente, tus propios trabajadores tienes una responsabilidad con ellos. Claro. Y ya no de dinero que les puedas deber o no, sino de que están trabajando contigo, en la línea que decíamos antes de gente que se fía de ti, están trabajando contigo por algo, pues no es traiciones, ¿no? No les lleves hasta ese límite que luego os despeñáis todos juntos, ¿no? Y que a un fondo le da igual, pero a ti personalmente pues tiene un problema gordo. ¿Y eso no te lo llevas a casa? ¿Esa presión emocional no te afecta?
No, porque somos claros desde el primer momento con eso, ¿no? Y porque cuando llegan ahí se lo estamos diciendo todo el rato. Oye, que no tienes que estar ahí, o sea, nosotros el que avisa no es traidor, vaya, que ya... Y les estamos empujando, ¿no? Quizá o sea, esa experiencia de haber estado en ese otro lado, al final lo que nos da es decir, oye, si es que ya has visto muchas veces gente que ha hecho esto, ¿no es mejor que cierres? O por lo menos, mira, si no cierras, que sepas que puede pasar esto. Entonces luego joder, no es el que avisa, es el que avisa no es traidor, pero en cuanto a las consecuencias que tú vas a tener en tu vida con esto. Entonces luego no digas, ay, es que yo no sabía esto. Por lo menos nosotros te diremos, te lo hemos dicho. Claro, claro. ¿Y qué haces cuando no estás trabajando? ¿Qué hago cuando no estoy trabajando? Pues soy de los que corro. Antes hablábamos, ¿no? que en la entrevista a Samuel Gil, un gran gestor de otro fondo, la escuché corriendo, pero soy de los que corro y trato de darle tiempo de calidad a los niños. Que tengo 4 y que muchas veces no es tanto el tiempo, sino el tiempo de calidad. Claro, claro. ¿Y compites en el running? ¿Es simplemente una cuestión de mantener un poco de actividad física y estar saludable o es algo que te apasiona? Porque ahora hay mucho runner empedernido. Yo siempre digo una frase que es que yo corro antes de que al correr se le llamase running, porque en determinado momento, o sea, he hecho muchos maratones. Mi primer maratón lo hice en el año 1999, o sea que ya he llovido mucho y he hecho unos cuantos. Soy de los que insiste que hace muchas cosas extras, pero también soy de los que sé dos cosas, ¿no? Una, que siempre hay alguien que va a correr más que tú. Esto es como el dinero, y si lo llevas mal y piensas que vas a competir, pues no, aquí estás haciendo otra cosa, ¿no? Y luego que el tiempo pasa, ¿no? Es decir, que tengo 45 años, no me siento mayorcísimo, pero yo no creo que supere mi mejor tiempo de maratón y no pasa nada. Y entonces, bueno, pues dentro de eso, pues hay que llevarlo con la mayor normalidad, ¿no? Bueno, eso yo creo que es para mí un rato de estar a otra cosa y hacer una cosa que te gusta y de paso haces deporte y estás... Y desconectar, ¿no? Desconectar de... Que tenemos poco tiempo para desconectar las cosas, ¿no? Claro. ¿Cuál dirías que es tu mayor fortaleza? Pues yo creo dos cosas. Una, ocuparme y no preocuparme de las cosas. Yo creo que eso... a veces me dicen que soy un poco cacho carne, pero yo creo que en el mundo de los negocios está bien, es decir, no pasarlo mal por cosas de trabajo, porque el trabajo debe tener su hueco. Y otra, que he sido una persona insistente, pero las dos cosas juntas creo que especialmente la segunda, creo que no vale sin la suerte, ¿no? Entonces no creo que la suerte se le pueda decir que es una fortaleza, pero la he tenido, entonces lo digo mucho. Bueno, entonces eres perseverante y gestionas bien la presión. Creo que sí. Bueno, ¿y cuál es el defecto de tu virtud? Porque para ser muy buenos en algo, dejamos de ser buenos en otra cosa. Es que ¿no? tengo tantas cosas que soy Elige solo una, como si fueses un inversor en capital riesgo. Pues mira, yo creo que muchas veces, a pesar de ser perseverante, me falta foco. Y yo creo que cuando tenía mi empresa era más fácil, ahora es más difícil. Por lo que decía antes, ¿no? Que haces un montón de cosas a la vez distintas, que tu día nunca es igual que otro, porque hay un día que estás viendo una compañía para potencialmente invertir, hay otro día que estás reunido con tus inversores, hay otro día que estás aquí contigo, cada día es una cosa distinta, pero eso... y ese negocio de corto plazo, de negocio de largo plazo que tenemos, pues puede que te haga seguir perdiendo el foco, ¿no? Y bueno, y al final una empresa como la nuestra somos unos cuantos, somos 12, pero también te requiere el intentar ir por un camino, ¿no? Que tampoco es fácil por eso que decíamos antes. Y cuéntame, ¿has tenido grandes referentes? ¿Hay gente que te ha influido, que ha sido clave en moldear al Iñaki Arrola que vemos hoy? Pues creo que no, y me hubiese gustado tener más, pero estoy aprendiendo mucho de mi socia Karina Spilka. Karin, sí, la conozco. Montamos los dos juntos el fondo, la gestoría y demás, y siempre digo que es la jefa que a mí me hubiese gustado tener, aunque ahora es mi socia. Cofundamos los dos el fondo y la gestora juntos. Pero no, yo he hecho mucho de menos el haber tenido jefes de quien aprender, y creo que eso, cuando te planteas empezar tu empresa demasiado pronto, creo que es una cosa que pierdes, y que no pasa nada por empezar más tarde y probablemente aprender y hacer la mili, ¿no? Y yo empecé demasiado pronto. Sí, o sea que de alguna manera renuncias al confort de tener guías, ¿no? De tener gente que lidere. Equivocarte y que te digan, o tener role models, de decir, pues esto de esta persona me gusta cómo lo hace, ¿no? ¿Y no tienes role models a nivel internacional tampoco? ¿No hay gente que digas, guau, me encanta cómo lo hace este tipo?
¿O cómo piensa? O... Fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que no hago es leer cosas de biografías. Porque si lo hago desde la inquietud de aprender de historias, pero no de imitar a gente. Y no por nada, sino porque la línea que te decía antes, al final creo que cada persona somos lo que somos en ese momento y hay un componente muy grande de dónde estamos, de qué está pasando ese día, la suerte que tenemos, de lo que hacemos. Y el imitar a gente lo veo difícil, y más cuando estás lejos, ¿no? O imitar o intentar aprender de cosas, ¿no? Y entonces, pues no. Bueno, tengo la suerte de tener a Karina y me fijo mucho en ella. Con Karina ya tienes todo lo que te hace falta. Muy bien. ¿Cómo ves el sector de inversores a tu alrededor? ¿Cómo te sientes distinto? ¿Te encuentras en tu salsa? Si te metemos en una reunión llena de inversores de capital riesgo, ¿cómo te sientes? Bien, muy bien. Lamentablemente el mercado de inversores de capital riesgo en España no es tan grande como nos gustaría a todos. Ya. Es verdad que a lo mejor hay gente que prefiere que sea más pequeño, pero cuanto más grande, más mercado, más oportunidades, ¿no? Entonces, pues, nos llevamos muy bien. Entonces, hoy he tenido una comida con 5 más de este mundillo, hemos estado en una terraza muy agradable. Y al final, aunque estás compitiendo, también en muchas cosas estás coinvirtiendo, ¿no? Entonces, no hay problema, ¿no? Muchos de los que estamos ahí somos los que llevamos ya muchos años, y como hemos estado en muchas cosas juntos, que si nos peleamos somos idiotas. O sea que no nos peleamos, nos llevamos muy bien. Y quiero decir que tienen visiones parecidas a las tuyas. O sea, te diría quizás que... no aquellos con los que comes, pero si miramos el sector en general, cuánto apuesta, cuánto arriesga, hacia dónde va, ¿tú estás cómodo con eso, te identificas con eso o te ves un poco outsider? Los modelos funcionan muy similares, de los fondos que son como los nuestros. Lo que es verdad es que hay gente que tiene unas tesis más centradas en algo y que hay cosas en las que invierte y cosas que no. Nosotros desde el primer momento hemos tomado una actitud distinta, ¿no? No sé si por haber creado tu propia empresa y haberte dado cuenta que hay muchas cosas que influyen más allá de tu supuesta visión, lo que nos gusta es empaparnos de lo que nos vienen a decir la gente que nos viene a pedir dinero, y con eso aprender, ¿no? Y somos más capaces de decir cosas en las que vemos más dificultad para invertir, que no cosas nuevas que no conocemos, que te das cuenta y dices, eso no funciona. Yo he tenido grandísimos errores de gente a la que le he dicho, eso no va a funcionar, luego ha funcionado, y tienes una cura de humildad grande de decir, oye, el listo a la mesa es el que viene con la idea. Tú, bueno, puedes haber tenido experiencia en alguna cosa, pero todo cambia mucho, y en muchas ocasiones me siento un poco mayor. Pues te viene gente, yo qué sé, hace 3 años invertimos en 3 chavales que juntos nos sumaban 60 años. O 62, no sé. O sea, era una cantidad de años insultante entre los 3. Y eso cada vez nos pasa más, que cada vez te viene más gente joven, y lo primero que tienes que hacer es intentar aprender, ¿no? Y bueno, dentro de eso, no soy de los que tiene tesis, aunque entiendo que haya gente que sepa más de algo y quiera tener su tesis. ¿Y cómo ves la pandemia? ¿La pandemia y toda esta crisis ha impactado en tu forma de hacer negocios? No, o sea, lo que hemos tenido es la suerte... ¿Te has quedado cacho carne? No, cacho carne sigo siéndolo. Pero sí que creo que ha sido para todos un darnos cuenta que esto va más rápido de lo que ya sabíamos que iba, porque al final, cuando llevas invirtiendo en tecnología desde el 2009, pues dices, oye, pues todo lo que decíamos que iba a pasar se ha acelerado, pero lo que también es verdad es que hemos visto gente sufriendo, ¿no? Dentro de nuestras participadas y dentro de gente alrededor, ¿no? Y bueno, ha acelerado un poco más donde ya estábamos, pero todo sigue teniendo grandísima pinta. Grandísima pinta, ¿qué significa? ¿Que tus perspectivas son positivas? Súper positivas, pero también nos sentimos muy en una burbuja de realidad que no es la realidad de la calle, ¿no? O sea, el mundo de la tecnología, el mundo de Internet está viviendo una realidad que no es la que está pasando con los... Me da igual que estés en bancos que están haciendo ERES, el otro día salió una aerolínea, o sea, ese tipo de sufrimiento no está pasando en el otro lado, y mucho dinero, todos lo sabemos, está yendo a este tipo de empresas. Pues, bueno, como en todas las crisis, ¿no? Unos ganan y otros pierden. Eso también es ley de vida y ley de la naturaleza. Sí, sí. Si tuvieses que dar un consejo a la gente que nos ve y que quizás está pasando uno de esos momentos difíciles, ¿qué le dirías? Un poco amigo de dar consejos, porque me cuesta decirle a la gente qué tiene que hacer con su vida, ¿no?
Bueno, lo que te diría es lo que te he dicho antes, ¿no? Que no te pases. Es decir, que si tienes si tienes que cambiar en algún momento, que cambies y que será por algo si te está saliendo mal a veces, ¿no? Que no salgas de esa famosa zona de confort, no va a ser que no haya nada ahí. Ok. Cuéntanos un poco de tu vida familiar. ¿Qué tipo de padre eres? Pues mira, siempre pienso que lo que te decía antes, que me encantaría poder dedicar más tiempo tengo 4 hijos desde los 14 hasta los 6 años ahora. Okay. 3 niñas y un niño. Los 3 primeros súper juntos, la cuarta, que es un poco nuestra nieta, más separada, ¿no? Tiene 6 y los de arriba tienen 14, ahora tienen 14, 13 y 12, ahora súper seguidos, ¿no? Entonces hay como 2 velocidades muy, muy distintas. Con los mayores estás en el momento de poder empezar a hablar de cosas más allá, ¿no? Pues yo qué sé, ayer preguntaban de las elecciones, pues el tipo de cosas que ya de repente dices, coño, te están preguntando estas cosas, la pequeña tiene una vida muy distinta y creo que soy un padre, creo que soy un buen padre en cuanto a tener la inquietud todo el rato de estar haciendo lo mejor, pero no creo que tampoco, seguro que no soy, siempre pienso que me falta mucho más para ser buen padre, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que te diría como cosas así más gordas, no sé. Intento dedicar tiempo y hago una cosa, o intento hacer una cosa que la escuché una vez y que me pareció muy chula, y es intentar que todos los días le enseñes algo a tus hijos. Okay. Es una tontería, pero al final decir, oye, pues igual que Zipizape tenían seguro que nos escuchan en Zipizape y dirán quiénes son esos. Sí, ¿no? bueno, los de nuestra edad saben quién es Zipizape. Pues, sí. Yo sé quién es Zipizape. Hacían algo bueno todos los días, ¿no? Porque todos los días tenían una buena acción, ¿no? Pues yo procuro pensar a veces, ¿hoy les he enseñado algo o no? Porque además cuando los niños se van haciendo más mayores, pues también empiezan a pasar un poco más de ti y tal, y hay que buscar esos momentos en el que igual decir, oye, pues ayer yo les hablé de las elecciones porque vinieron, ¿qué pasa? No sé qué, tal. Bueno, pues yo, en eso, en la medida de lo posible, les aporté ayer. Bueno, muy bien. Y se me acaba de ir de la pregunta que tenía que hacerte. Ah, ya sé. ¿Cuál es tu mayor pasión? ¿Cuál es mi mayor pasión? Creo que tengo un propósito de largo plazo de que lo que hacemos hoy de invertir no lo hacemos por ganar dinero, sino lo hacemos por crear empresas, por intentar ayudar a que haya un tipo de empresa distinta de la que hay en España, ¿no? Y creo que hay una oportunidad súper buena en el mundo de la tecnología y me dedico con pasión a eso. Entonces, pero soy muy consciente que acabo de hablar después de los niños, ¿no? Es decir, en el mundo... Bueno, oye, se puede decir, ¿eh? O sea, quiero mucho a mis hijos, pero a mí lo que me apasiona es crear, ¿no? Crear, construir y crear riqueza para muchos que perdure. Sí, ¿no? porque que las cosas pasen por algo, ¿no? Que no sea un... Oye, haces una empresa por venderla y demás, sino, oye, la empresa se hace por esto, la empresa sirve para esto, la empresa... Tiene un propósito, tiene una cierta trascendencia, ¿no? Cosa que no abunda tanto hoy en día, que parece que estamos todos un poco demasiado obsesionados con otras cosas. Y tenemos y tratamos de apoyar a la gente aunque no hayamos invertido en ellos, ¿no? Tenemos una frase interna que parece una frase así muy naif, que es en inglés, que dice "Through connecting generosity you can create magic", y nos la creemos, ¿no? Es decir, a la gente tratamos de ayudarle, y aunque no nos sirva a nosotros, ¿no? Es decir, que estamos en un mundo demasiado que busca la utilidad todo el rato, ¿no? Si hago esto es porque quiero buscar esto, ¿no? Quizá más mentalidad de otros países, ¿no? Pero nosotros, oye, si hay alguien que viene para que le invirtamos y le decimos que no, la pregunta después es, ¿pero te puedo ayudar en algo? A lo mejor te puedo presentar a alguien, a lo mejor Y eso, a mí me da pena que nos hace más. Y creo que eso, también esa pasión es en intentar hacer esas cosas de una manera distinta, porque al final, ¿dónde vas a perdurar, no? ¿Por qué no haces ese favor? Gente que dice, no hago ese favor, ¿por qué? ¿Qué te cuesta? No, es que tengo que poner un email y presentar a una persona con otra. ¿Y? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no? Claro. Y siguiendo esa línea, ¿qué nos puedes contar de tu mayor acto de generosidad? Joder, no lo sé.
es que me tiro muchas piedras contra mi propio tejado. Creo que, o sea, a mí sí que me dicen que soy una persona generosa, pero por eso, porque me sale, pero no es una cosa, o sea, lo que creo que está bien es que me sale de normal, no busco nada, ¿no? Hay una peli muy chula que se llama Cadena de Favores. Pay it forward, sí, estaba pensando, sí. Y que creo en ella, ¿no? Y no te diría el acto de generosidad, no sé, supongo que Zipizape hubo un día que hicieron algo maravilloso para Don Pantuflo, ¿no? Pero yo no me acuerdo de eso, pero sí que es esa actitud de decir, oye, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tengo una hermana monja de clausura, ¿Ah, sí? que es mayor que yo, y cuando hablas con ella de cosas normales, te das cuenta que esto es mucho más sencillo y que le damos muchas vueltas y que a veces lo enredamos mogollón para nada, ¿no? Y que al final pues vamos a pasar por aquí y la gente se acordará de nosotros por algo, ¿no? Por contarte otra cosa también personal, este julio pasado se murió un sobrino mío de 17 años. Yo aprendí un montón de él y de las cosas que más aprendes es pues que al final de lo que te vas a acordar de él es de las cosas importantes de él, ¿no? Y en esa línea al final dices, ¿y por qué no haces estas cosas, no? Entonces, hay gente que no lo ve, pero yo lo veo claro, pero no, seguro que no hay una cosa. Procuro echarle una mano. Vale, entonces digamos que es más una vida de intentar ser generoso que un acto u otro. Y además, y como te sientes muy agraciado de las cosas que tienes, si no lo eres, ¿por qué no lo eres, no? ¿Qué quieres más? O sea, yo no entiendo a la gente que quiere más. O sea, entiendo que quieras más porque tengas una ambición de hacer las cosas mejor y eso te lleva a tener más, pero no por el hecho de tener más. Entonces es como, una vez que ya tienes la suerte que tienes, ¿por qué no haces determinadas cosas? Qué pena, ¿no? No hacerlo. Bueno, y cuéntame otra pregunta un poco rara, ya es mi última pregunta. ¿La espiritualidad o la religión tiene algún papel en tu vida? Pues vengo de eso, porque de hecho vengo de colegio de los jesuitas, vengo de todo ese ambiente. Mi hermana ya te he dicho que es monja de clausura. En su momento sí, pero ahora ando un poco más desconectado. No sé si cosas como la de mi sobrino me han desconectado también. Pero sí que veo con envidia mucha gente que está mucho más conectada que yo, porque en cosas como esas parece como que no sé si las cosas nunca las justificas, pero sí las entiendes de una manera distinta que cuando no vives esa realidad, ¿no? Y tengo shocks muy distintos, como tener una hermana monja de clausura que lleva ahí dentro 20 años y además es que la ves muy feliz. Y entonces dices, oye, pues debe haber muchas cosas, ¿no? Ahí claro, dentro. debe haber algo ahí, debe haber algo ahí. Muy bien. Bueno, pues con esto vamos a ir terminando, Iñaki. Como veis, tenemos ante nosotros un gran emprendedor y que se ha transformado en inversor porque entiende a los emprendedores, ¿no? Donde la generosidad juega un factor mucho mayor de lo que sospechamos en general, porque cuando pensamos en un inversor en capital riesgo pensamos en alguien que quiere ganar dinero y vemos que no, que hay algunos inversores de capital riesgo y quizás muchos, tus amigos, que lo que persiguen es crear riqueza y crear cosas que perduren y que ayuden a que la gente se lo pase bien trabajando y haciendo cosas bonitas. Ha sido un placer tenerte, Iñaki. Es muy interesante tu historia y tu generosidad discreta. A ver, muchas gracias, Pino. Con esto cerramos el programa de hoy y os emplazamos a la semana que viene. Vamos a tener que traer a Karina en otra de estas para que nos cuente su lado, el lado femenino de K-Fund. Y a vosotros os invito a que nos veáis en la lista de distribución de YouTube, donde están todos nuestros episodios grabados, que nos sigáis y que la semana que viene volváis a visitarnos para conocer el lado personal y el lado humano de otro gran empresario o directivo. Buenas noches y muchas gracias.